Antes de iniciar este proyecto, no sabía prácticamente nada de El Salvador ni de su sistema público de salud. Y cuando lo acepté, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Quédate hasta el final del vídeo y vamos a descubrir juntos cómo una pequeña semilla se acaba convirtiendo en algo muy grande. Acompáñame y conoce de primera mano cómo llevo a cabo un proyecto de humanización de un hospital público en El Salvador y la magia que surge cuando un grupo de personas con vocación deciden cambiar las cosas. Me encuentro en El Salvador, en el Hospital Público San Juan de Dios de Santa Ana, y he venido a apoyar a su equipo directivo a crear un plan de humanización que ayude a transformar la experiencia que tienen tanto pacientes, acompañantes de pacientes y todo el personal sanitario. Acompáñame. Cuando la directora del hospital, la doctora de Viana, me pidió que le ayudase a humanizar su hospital, la verdad es que no me lo pensé dos veces. Vi en ella una persona con una vocación sincera de mejorar la atención a todos los pacientes de su centro. Y así fue como Albert, cuando vio nuestro interés, ¿verdad? Me dice, pues yo te quiero ayudar. Solo es el inicio de este gran proyecto. Entonces para mí fue como ver la luz del día, ¿verdad? Porque ese era el camino que yo no creía alcanzarlo, ¿verdad? Un proyecto como este tiene que ser realizado por y para las personas. Por eso, una de las claves para que estos proyectos funcionen es la cocreación. Cocreación es escuchar y compartir. Es dar un espacio seguro a las personas para que nos cuenten sus problemáticas dentro del hospital. Para ello organicé unas sesiones realmente maratonianas para poder involucrar al máximo de personas posibles. Cuantas más personas involucradas, más opiniones y más enriquecimiento en las propuestas. Y a la vez, más personas que acabarán abanderando el proyecto como propio. El objetivo es que ustedes platiquen con Albert. Yo quiero que sean bien abiertos, libres, digan lo que digan, ¿verdad? No me gustaría que estuvieran guardándose pensamientos que quizás lo hubieran dicho y dicen, me da pena, no, mejor no lo digo. No, ustedes siéntanse libres de decir lo que les gusta, lo que no les gusta. No sé cuál es el método que él va a usar, pero la cosa es que ustedes sean abiertos, ¿verdad? Tuve la posibilidad de reunirme con casi 300 trabajadores y más de 100 pacientes y acompañantes. Pude sentarme frente a ellos, mirarlos a los ojos y poder escuchar todas sus inquietudes y visiones. Y os puedo asegurar que ese conocimiento vale su peso en oro. Porque nosotros creímos que venía Albert a hablar, y no, Albert vino a escuchar. Es un buen comienzo. Aparte de todas las sesiones formales de trabajo que hicimos, hay algo que me gusta mucho hacer. Estuve caminando por el hospital durante el día y la noche y aproveché para hablar tanto con personal como con pacientes fuera del ámbito formal de los grupos de trabajo. Es allí donde ellos pueden ser mucho más sinceros y a veces te cuentan cosas que en otros ámbitos quizás se reserven para ellos mismos. Sin miradas ajenas y en total confianza, es más fácil que alguien te abra su corazón y comparta contigo sus preocupaciones. Cuando hablo con el personal del hospital, no me centro solo en el personal sanitario. Hablo con todas y cada una de las áreas de la organización. Desde la persona que regenta el portón de entrada, los conductores de ambulancias, el personal de limpieza, el de cocina, el de administración, el de recepciones, el de farmacia y obviamente al personal sanitario. Porque nunca sabes de dónde va a surgir una idea clave para el proyecto. Porque muchos de ellos están en contacto muy estrecho con los pacientes y los acompañantes y la suma de la interacción de todos ellos es lo que lleva a tener una visión integral de la cultura de la organización. Como os comentaba, el objetivo del proyecto era mejorar el nivel de humanización de la atención del hospital. Y para ello definí una metodología de trabajo basada en 4 áreas. La primera era la mejora de los espacios físicos. La segunda es cómo podíamos mejorar la atención a las personas con un trato más empático y más cálido. La tercera era cómo comunicar los diagnósticos, las malas noticias y los diferentes tipos de interacciones, pero con una comunicación que fuese afectiva y efectiva. Y por último, el cuarto era repensar tanto los procesos como el uso de tecnología. La salud e inclusive a veces puede depender de una sonrisa en un paciente, ¿verdad? O sea, es una combinación de medicina y amor, ¿verdad? Es una combinación.
Entonces, cuando uno le da una palabra de aliento, le da una palabra de amor, de esperanza y de solidez, ¿verdad?, en lo que le está diciendo, el paciente cambia su actitud. Dice, sí, tengo esperanzas, tengo amor y voy a seguir viviendo, ¿verdad? Yo siento que eso le pasa a un paciente cuando uno atiende con dulzura, con amabilidad, con tranquilidad, con paz y con paciencia a las personas, porque parte de la medicina es el trato al paciente. Y todo ello siempre poniendo el foco en las personas y sin olvidarnos que hay 3 segmentos de personas importantes. Los pacientes, los acompañantes de los pacientes, que a veces es el gran olvidado. Hay muchas patologías donde el acompañante puede llegar a sufrir incluso más que el paciente. Por supuesto, el personal sanitario. Sin estos valientes, si no están bien atendidos y cuidados, no podrán desplegar su vocación de forma sostenible en el tiempo. Lo bonito de este proyecto es que el solo hecho de realizar todas estas jornadas de trabajo ya han generado un cambio interno en todo el personal del hospital, que ya se ha lanzado en esta bonita misión de mejora constante en la atención de las personas. Hemos discutido sobre la necesidad de generar espacios de privacidad, de hacer planes de formación para el personal, formas de integrar a los acompañantes en el proceso de hospitalización y de ser más empático con ellos. También de simplificar y mejorar la comunicación del personal sanitario con los pacientes, de crear espacios de relajación para los trabajadores y muchas otras cosas más. Si hay una persona mayor que no puede caminar y yo voy caminando por ahí al lado, da igual si yo soy una persona de limpieza, da igual si soy el director o la directora, da igual si soy cirujano, si veo que esta persona necesita ayuda, o lo ayudo, o intento buscar a alguien que lo ayude, pero eso es una organización volcada en la atención. Como os dije al principio del vídeo, desconozco cómo acabará esta historia, pero lo que sí que os puedo contar es que el proyecto de humanización del San Juan de Dios de Santa Ana es una realidad y se ha extendido como ninguno de nosotros había imaginado. Es bonito ver cómo instituciones locales se han involucrado por completo en sumarse al proyecto. Accedí también al programa en prime time de la televisión de El Salvador para explicar el progreso realizado en el hospital y pude compartir con el gobierno del país, que está muy involucrado en la mejora de la atención sanitaria, y pudimos discutir sobre posibles mejoras a nivel del sistema público del país. Hemos recorrido un largo camino con la gente de Santa Ana, pero aún nos queda mucho más. Y esta vez no estamos solos. Nunca dejará de emocionarme ver a personas entregadas a un objetivo común, apoyándose para la noble causa de mejorar la vida de las personas. Me llevo conmigo muchísimas reflexiones, ideas y trabajo por hacer, para iniciar un plan de acción detallado, fácil de implementar y que empiece a tener resultados desde ya. Pues en definitiva, como tú dices, no puedo parar, sino que ya el lunes tenemos que comenzar con algo, ¿verdad? Y la gente lo tiene que percibir, que es una continuidad de lo que esta semana ha sido. No podemos parar y decir en unos 3 meses vamos a comenzar. No, ya vamos a comenzar. Veo a un equipo valiente que se ha atrevido a mirarse con autocrítica para mejorar en su servicio. Veo un país con ganas de mejorar, de colaborar y de mejorar la vida de las personas. Cuando veo todo esto, solo puedo sentir esperanza, porque un mundo mejor es posible.